Hey, 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 bienvenidos a Perípatos, el podcast que literalmente no tiene luz. Así es, como lo están oyendo. Hoy, lunes 12 de octubre, cuando me estaba sentando a escribir el capítulo de hoy, se fue la luz al mediodía a 5 para la 1 p.m. Así que bueno, decidí que voy a grabar este podcast sin guión, a diferencia de todos los anteriores, para aprovechar la oportunidad entonces de hacer algo diferente y sobre todo corto. El capítulo de hoy va a estar dedicado a dos temas que recientemente he tenido que revisar por motivos que les explicaré más adelante. Van a ser las elecciones al Congreso, en particular las elecciones al Senado, y la polarización política en los Estados Unidos. Sin más preámbulos, entonces, entremos en materia. Bien, en el transcurso de esta semana, desde el último capítulo hasta hoy, lunes 11, he tenido una serie de conversaciones con amigos y colegas que viven en los Estados Unidos, con 4 amigos por separado, no se conocen entre ellos hasta donde yo sé. Ellos tienen, ya el que menos tiene más de un año en los Estados Unidos, el que más tiene 22 años en los Estados Unidos. Son personas muy interesadas en política, que saben de política, que entienden de política y que pueden opinar sobre la política de los Estados Unidos. El primero de ellos es mi colega Xavier Rodríguez. Él se graduó unos años antes que yo en mi misma escuela de la UCB, y él también tiene un podcast que se llama Parlamundi, donde él se dedica a hablar de temas sobre cuerpos legislativos, ¿no? Y legislaciones, pero sobre todo sobre los cuerpos colegiados donde se hace política, con el Parlamento o el Congreso como figura más representativa. Xavier quería una colaboración mía para hablar sobre las elecciones al Congreso en los Estados Unidos, y entonces aprovecho y les cuento lo siguiente. En los Estados Unidos no solamente va a haber una elección presidencial este año, va a haber muchas elecciones el mismo día, pero a nivel federal la otra elección importante es la elección que renueva el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos, que ese es su nombre formal, Congreso de los Estados Unidos, United States Congress of the United States, o US Congress. El Congreso de los Estados Unidos está constituido por 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, House of Representatives y Senate. El Senado está compuesto por 2 senadores por cada estado con total independencia de la población, y los senadores duran 6 años en ejercicio, pero cada 2 años hay que renovar 1/3 de esos 100 senadores. Esto siguiendo el mandato constitucional. El primer artículo de la Constitución especifica todos estos detalles que les he venido mencionando. La Cámara de Representantes está constituido por diferentes números de representantes de acuerdo a la población de cada estado, pero nunca ningún estado debe tener menos de 1 representante. El estado que más tiene es California, que tiene 53 representantes porque es el estado más poblado. Los estados que menos tienen, que son varios, tienen solamente un único representante que representa a todo el estado. Es decir, que hay estados que tienen menos representantes que senadores, y hay estados que tienen muchísimos más representantes que senadores. La Cámara de Representantes se renueva en su totalidad cada 2 años. Es decir, que cada 2 años en los Estados Unidos hay una elección federal donde los representantes cambian asumiendo que que pierdan la elección, ¿no? Mientras que solamente 1/3 de los senadores puede cambiar. Esto es, a mí cuando yo empecé a estudiar los Estados Unidos hace 20 años, este fue uno de los conceptos que a mí más me costó entender, porque además yo todavía no dominaba el inglés al nivel que lo puedo dominar ahorita, si es que lo domino. Guillermo dice que no domino nada, pero bueno, en aquel momento yo decía, pero ya va, ¿cómo es posible que se renueven solamente 1/3 cada 2 años y tienen que durar 6? Porque pasó que en el primer congreso, que se reunió en 1789, para ese entonces solamente había 13 estados, 13 por 2, 26. Entonces, a esos 26 los dividieron en 3 grupos. Y el primer grupo, a los 2 años, aunque debería haber durado 6 años en aquella primera elección, a los 2 años le dijeron, mira, a los 2 años tú vas a renovar
tu periodo. Y a partir de ahí sí ya contamos 6 años a partir de ese punto. Al segundo grupo le dijeron, mira, tú vas a durar 4 años y después de 4 años hay que renovar este cargo y a partir de ahí sí comienzan a medir 6 años. Y al tercer grupo simplemente le dijeron, mira, tú vas a durar los 6 años que están mandados por constitución. Eso fue determinado por lotería, es decir, de forma aleatoria. ¿Okay? Entonces, bueno, a partir de ahí el Senado es renovado por tercios cada 2 años. ¿Por qué se hace así? Bueno, hay toda una serie de explicaciones sobre cómo funciona el Congreso, cuál es su función, cómo operan las dos cámaras, que yo he estado tentado a incluir en más de un episodio, pero he preferido dejar esa explicación para después y concentrarme nada más ahorita en la elección. Lo importante para los efectos del capítulo de hoy es que este año 2020, el 3 de noviembre, además de renovar el cargo ejecutivo para la Casa Blanca, también hay que renovar la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio, en este caso 35, porque bueno, un tercio de 100 sería 33,3 periodos. No hay un tercio de una persona. Entonces, bueno, son 35 y 35 y 35 son 70 y luego hay un grupo que dura 30, que son de 30. Más o menos un tercio, el número no tiene que ser tan exacto, ¿no? Este año se van a renovar entonces un tercio de los senadores, que van a ser 35, porque ahí se meten algunos que son personas que están terminando el periodo de un senador que renunció o que se murió. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cuál es el pronóstico electoral? Lo explicaré al regreso. Empezando por la Cámara de Representantes, que suele ser llamada la Cámara Baja, en una comparación con los sistemas políticos europeos, en particular con el Parlamento británico, donde The House of Commons es conocida como la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes, que es el verdadero órgano de gobierno. La Cámara de los Lores tiene un rol más como de Tribunal Supremo y cada vez se le reduce más, ¿no? Pero no nos distraigamos. La Cámara de Representantes está desde 2018 dominada por el Partido Demócrata. Cuando Donald Trump fue electo en 2016, los republicanos mantuvieron el control de ambas cámaras del Congreso. A eso se le suele llamar trifecta. Cuando un partido, esto sobre todo es un término que lo van a ver referido básicamente a los Estados Unidos, es muy raro que oigan este término aplicado a otro país. Una trifecta es en sistemas presidenciales, es decir, puede llamarse gobernador, puede tener cualquier otro nombre el cargo de jefe de ejecutivo, pero eso en teoría política se llama sistema presidencial, ¿ok? En sistemas presidenciales, es decir, sistemas que tienen una muy clara y definida separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, se le llama trifecta cuando un mismo partido controla el poder ejecutivo, en este caso la Casa Blanca, y controla las dos cámaras del poder legislativo, en este caso Senado y Cámara de Representantes. Esa trifecta la tuvieron los demócratas entre 2009 y 2011, o sea, los 2 primeros años de Obama, y la tuvieron los republicanos en los 2 primeros años de la administración Trump, es decir, entre 2017 y 2019. De un tiempo para acá, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de los años 90 para acá, se ha vuelto muy común que en la primera elección, inmediatamente después a una elección presidencial, es decir, en el caso de Trump, la de 2018, en el caso de Obama, la de 2010, el partido de oposición gana la inmensa mayoría de los puestos en el Congreso. Es como una especie de voto castigo que le da la gente al ocupante de la Casa Blanca porque, mira, yo quería que mi situación mejorara de la noche a la mañana y no ocurrió. ¿Qué ganas tienes tú? Oposición contigo. Esa es una lectura que se suele hacer y es hasta cierto punto válida. Allá hay que luego bajar al detalle, ver cada caso en particular, qué produjo este cambio en esta elección, qué lo produjo en aquella, qué lo produjo en este estado, qué lo produjo en otro. Pero esa es una lectura que más o menos describe el usual comportamiento electoral. Hay excepciones, por ejemplo, en 2002 no pasó eso. En 2002 los republicanos arrasaron.
en la Cámara de Representantes incluso. Pero por eso digo, hay que ir caso por caso. Pero es una lectura usual que se puede hacer. Ahora bien, desde 2018 los demócratas lograron conquistar la Cámara de Representantes. Todas las encuestas parecen indicar que esa tendencia se va a mantener este año, al punto de que no solo los demócratas van a mantener el control, sino que no van a perder asientos y posiblemente agreguen varios nuevos. Una de las pruebas de esta aparente marea a favor de los demócratas se ha corroborado cuando el partido, la comisión que se encarga dentro del partido de asignarle dinero a las campañas de cada uno de los distritos en los que está compitiendo un representante, mueve dinero desde una campaña que consideran segura y dicen, mira, aquí no vale la pena gastar pólvora en Zamuro porque esto tú lo tienes asegurado, vamos a mover este dinero para otra campaña. Y así están haciendo. Incluso están moviendo recursos para apuntar a curules actualmente controlados por los republicanos, pero que en las encuestas lucen vulnerables. Entonces, no solo parece que los demócratas van a mantener su dominio de la Cámara de Representantes, sino que van a lograr ampliarlo. Hoy en día, si mal no recuerdo, y disculpen que no esté verificado el dato, pero como les acabo de decir, me acabo de quedar sin luz, creo que la mayoría demócrata es de unos 34 representantes, por encima del número que marca la diferencia entre mayoría y minoría. Al regreso, hablo del Senado. Ahora bien, en cuanto al Senado, los senadores, a diferencia de los representantes, hay que hacer aquí una explicación un poco engorrosa, sobre todo cuando uno lo está haciendo en un formato netamente auditivo sin apoyo gráfico. Los estados que están muy poco poblados, como Wyoming, Dakota del Norte, Idaho, Alaska, Vermont, etc., tienen derecho a un único representante en la Cámara de Representantes. Entonces, ese representante es electo por votantes de todo el estado. Pero en estados que tienen derecho a dos o más representantes, como Maine, como New Hampshire, eso por nombrar dos estados que tienen derecho a 2, pero ni hablar de New York y Florida, que tienen derecho a 27, Texas, que tiene derecho a 32, y California, que tiene derecho a 53, en esos estados la forma de elegir esos representantes es subdividir el estado en distritos electorales que tienen que tener tienen que estar conformados por la misma cantidad de votantes registrados, de habitantes, ¿ok? Entonces eso quiere decir que si uno ve un mapa del distrito que representa a Wyoming, uno va a ver que ese distrito es del mismo tamaño que el estado, porque el distrito es el estado. Pero si uno lo ve para California o para New York, uno va a ver que hay un montón de rayitas dibujadas al interior del estado. Pueden buscarlo por Google, busquen distritos congresales de California o de New York y van a ver que son unas rayitas pintando unos mapas más pequeñitos. Cuando esos distritos chocan con una ciudad, como las ciudades están densamente pobladas, entonces los distritos son más pequeños, porque es posible lograr la misma cantidad de personas, que más o menos hoy en día son unos 700.000 personas por distrito, u 800.000, no llegan al millón. En una ciudad como Los Ángeles o como Nueva York, imagínense, la ciudad de Nueva York, nada más la ciudad, sin contar los suburbios, tiene 8 millones de habitantes. Entonces Nueva York da para 10 distritos congresales. Nada más la pura ciudad de Nueva York, o sea, nada más contando Manhattan, Staten Island, Brooklyn, Queens y el Bronx. Ahí ya nada más da para 10 distritos. Pero cuando uno se va New York para adentro, hacia el norte, y camino a Buffalo, que son zonas que están poco pobladas, entonces ahí los distritos son enormes. Entonces un candidato tiene que recorrer muchos kilómetros para llegarle a sus votantes, mientras que en Manhattan o en Queens tiene que recorrer nada más unas simples cuadras para conocer a todos sus votantes, por lo menos las zonas donde viven, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando se trata del Senado, como el Senado está representando a los estados, de hecho, hasta 1913 los senadores no eran electos por el pueblo,
eran electos por las legislaturas de los estados. Es decir, los senadores eran como unas especies de embajadores de los estados en el gobierno central. Pero eso se prestó a mucha corrupción y en 1913 fue cambiado por enmienda constitucional. A partir de entonces, o sea, desde hace más de 100 años, son electos también por el pueblo. Pero en elecciones que tienen lugar a todo lo largo del estado. Es decir, que un senador de California tiene que hacer campaña en todo el estado si quiere ser electo, un candidato a senador. Lo mismo en Wyoming, lo mismo en New York. El tipo es o la tipa es de Manhattan y toda su vida es en el sur de Manhattan. Bueno, pero quiere ser electo por Nueva York, va a tener que ir a Buffalo, en la frontera con Canadá, a hacer campaña ahí, como si fuese un gobernador, porque está representando al estado completo. En esta elección en particular, los republicanos llegan a la elección con una ventaja de 53 senadores contra 47 demócratas, para un total de 100, que es lo que por mandato constitucional tendría que haber, sacando las cuentas. Todo parece indicar, de acuerdo a las encuestas, que este año los republicanos van a perder al menos 3 estados, que hasta ahora podrían ser Maine, Iowa, y aquí varía, porque algunas encuestas dicen Carolina del Norte, otras encuestas dicen Alaska. Pero han estado basculando muchísimo. Lo cierto es que van a ser elecciones muy cerradas. Podría agregarse Georgia. Lo que pasa es que Georgia tiene un sistema muy raro de elección donde, bueno, no raro, pero un poco más complejo, donde si alguno de los candidatos no alcanza la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos, tiene que haber una segunda vuelta. La segunda vuelta sería en enero. Para enero ya habría tenido lugar la elección presidencial, ya sabemos, ya se hubiese instalado el nuevo Congreso, de hecho, que se tiene que instalar el 3 de enero. Se hubiese instalado sin la representación de Georgia, por cierto. Y entonces tienen que haber una segunda vuelta y uno puede intuir que esa segunda vuelta va a estar muy pautada, muy influenciada por el resultado electoral presidencial. O sea, podría haber un bando desmotivado, otro bando podría estar muy motivado y así. Y bueno, no la voy a incluir en la cuenta. Esto querría decir que el Senado es posible que quede dividido en exactos 50-50, 50 senadores de un partido y 50 senadores de otro. ¿Cómo se hace en esos casos? La Constitución dice que el vicepresidente de los Estados Unidos, es decir, en este caso hoy en día Mike Pence, y se gana Biden, sería Kamala Harris, el vicepresidente pasa a ser, tiene el cargo de presidente del Senado, pero no vota ni participa de los debates a menos que haya un empate. Como va a estar dividido 50-50, en caso de que eso ocurra, entonces quien quiera que sea el vicepresidente a partir del año que viene, ya sea que siga siéndolo Mike Pence o pase a ser Kamala Harris, vamos a ver al vicepresidente teniendo que votar para desempatar. Porque, ojo, hay un escenario en el que puede que se reviertan las polaridades, es decir, se mantenga la misma proporción de 53-47, pero con un sentido total y diametralmente opuesto, es decir, 53 demócratas contra 47 republicanos, invirtiendo la situación actual. Ese escenario es un poco más extremo, incluye eventualmente que pierda el otro distrito de Georgia, que pierda también, no me acuerdo ahorita si es Ohio. Hay algún estado del norte que lamentablemente con la falta de luz no puedo confirmar ahorita. Incluso hay quienes claro, Arizona, se me estaba olvidando. Arizona es el otro estado donde parece que va a ganar un candidato demócrata. Entonces, bueno, eventualmente podríamos llegar a una diferencia igual de 6, pero esta vez a favor de los demócratas. Pero me voy a quedar con el escenario más probable, que es el de 50-50. Y eso lo voy a conectar con el otro tema que quería hablar hoy, que es un tema que he estado hablando en estas últimas 12 horas, 18 horas, con mi amigo y colega Julio, quien está casualmente estudiando en un posgrado en la ciudad de Washington desde el año pasado. Él y su esposa son amigos míos, compañeros de promoción, él y Marcela. Y también es un tema que he hablado con mi amigo Gustavo Gómez, quien tiene 22 años viviendo en los Estados Unidos. Vive allá desde 1998. Gustavo tiene más tiempo siendo un US resident y ahora US citizen que venezolano, pero no crean que por eso ha dejado de ser venezolano.
Y un tema que también he hablado con mi socio Guillermo, que es el de los preocupantes niveles de bipolarización política en los Estados Unidos. Pero eso lo voy a hablar al regreso en la siguiente sección. Queridos escuchas, les voy a pedir sinceras disculpas porque he hecho ya 5 intentos de crear la última sección del capítulo para hablar del peliagudo tema de la polarización y me han quedado enormes, disparando la duración del capítulo a unas cotas a las que no quiero volver a llegar. Así que mejor dejar eso para una siguiente oportunidad. Para que me crea, la primera grabación duró 18 minutos, la segunda 20, la tercera 9, la cuarta duró 3 minutos. Y bueno, estaba grabando una quinta ahorita que paré para hacer esta despedida. Así que les prometo que el siguiente capítulo va a ser sobre eso. Lo voy a estar escribiendo durante toda la semana para evitar que pasen chascos como el de hoy. Y bueno, solo me queda despedirme, recordarles que pueden ser mecenas por Patreon o por Anchor. Pueden también pautar publicidad. El podcast está abierto al anuncio publicitario de su preferencia, de su iniciativa, de su empresa, de su ONG, lo que ustedes gusten. Les recomiendo el podcast de mi amigo Xavier Parlamundi, del que hablé en una sección al principio del programa. Y por favor, más importante aún, corran la voz y háganle llegar este podcast a quien ustedes creen que les puede interesar e importar el tema. Hasta la próxima.